Desde el domingo pasado estamos recordando la última semana que Jesús caminó por este mundo, demostrando su autoridad, compasión, humildad, como siervo de los unos de los otros, demostrando su humanidad. El Señor Jesús, mientras estaba en el jardín orando, ciertamente pensaba en el dolor que pronto tendría que enfrentar, y aún así continúa siendo la meta por amor a nosotros. En este día recordamos que Jesús fue crucificado por el perdón de los pecados de todo el mundo, para que pudiéramos tener vida eterna en el cielo juntamente con Él y en la presencia del Padre Celestial. Isaías 53:7 dice: fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Esta semana estamos recordando lo que Jesús hizo por toda la humanidad al dejar que lo tomaran preso y lo condenaran a la muerte y muerte de cruz. Jesús, en su amor por la humanidad, permite que lo humillen, lo golpeen, maltraten y que se burlen de Él, y aún que le pongan un letrero que le indica su crimen: el Rey de los Judíos, en 3 idiomas. En el proceso, a llegar al lugar de la calavera, la palabra dice que la gente veía, intentando de descifrar qué es lo que iba caminando, de lo desfigurado que estaba Él. Y en su amor, aun cuando estaba colgado en ese madero, da a la humanidad unos mensajes que demuestran su misericordia y el amor por nosotros. No olvidemos que Cristo Jesús nos ama a cada uno de nosotros, y próximamente estos son los mensajes que Cristo Jesús dio en el Calvario por nosotros. El primer mensaje que dio Jesús cuando estaba en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas personas no comprenden esto. ¿Por qué está diciendo estas palabras de que perdónalos porque no saben lo que hacen? Si en verdad sabían lo que estaban haciendo, lo estaban matando. La razón de que Jesús usó estas palabras es porque, como sabemos, Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados, y cuando Él estaba en la cruz, si Él no hubiera muerto en la cruz, nosotros no hubiéramos sido cubiertos de nuestros pecados. Y la razón de que usó esas palabras de que los perdonara es porque no quería que se hubieran ido al infierno, aunque lo estaban torturando, porque Él vino a este mundo para poder tocarnos y que nos hubiéramos ido con Él cuando no es nuestro tiempo de irnos con Él. Esta gente en verdad no sabía lo que estaba haciendo. Lo estaban haciendo porque era su trabajo en este tiempo. Jesús pasó por mucho dolor para enseñarnos que no importa lo que hagamos en nuestras vidas, nosotros tenemos que reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos a Jesús, que estamos mal, y tomar esa culpabilidad que tenemos de nosotros mismos, nuestro propio odio, y entregárselas a Jesús. Dijo estas palabras, que los perdonara porque quería que se fueran en ese instante con ellos. En Hechos 7, versículos 58 al 59 dice: y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saúl, y apedraron a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En otras palabras, murió. Y aquí podemos ver que él se sentía mal por ellos, porque en verdad ellos tenían odio contra él, lo querían matar, y lo mataron por odio, por envidia. Esteban fue uno de los primeros ejemplos, porque él pudo perdonar a sus enemigos, a la gente que lo maltrató y lo mató, literalmente y físicamente hablando. Y Jesús lo hizo en una escala más grande que Esteban. No nomás dijo esto porque quería perdonar a algunas personas, sino quería perdonar a cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo estas palabras en la cruz: que perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que dio Jesús cuando estaba en la cruz fue: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Son unas palabras muy que te tocan, porque estos ladrones, si sabemos, estuvieron ahí con Jesús al lado de él, con el Rey de Reyes. Y es muy interesante la historia porque uno de ellos estaba maldiciendo a Jesús y el otro pues reconoció que Jesús era el Rey y que tenía que arrepentirse de sus pecados en ese instante. Y a veces nosotros queremos obligar a Jesús que haga cosas en nuestra vida sin creer en Él. Lo que quiero decir con esto es que a veces nosotros sentimos que somos dignos de todo, aunque en verdad no somos dignos. En verdad ni somos dignos de estar aquí ahorita, en este momento. Como dije en la primera palabra, Jesús literalmente dijo que perdone a nosotros por nuestros pecados. Nosotros nacimos con pecado, con ese odio y codicia en nuestros corazones. Pero Jesús murió por nosotros. Y en esta segunda palabra que Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, nosotros tenemos que realizar que no nos frustremos con nosotros mismos. Tenemos que dejar esa frustración, ese odio contra las personas y poder aceptarlos, aunque a veces no nos caigan bien o a veces nos odien. Tenemos que poder seguir adelante y perdonarlos. Dios se va a encargar de ellos de su manera. Va a ser diferente su tratamiento de ellos a ti. A veces puede ser igual. Yo no te puedo decir cómo Dios trata con la gente. Es diferente cada vez. Pero nosotros tenemos que reconocer que estamos mal al principio, porque como dije, nosotros no merecemos estar vivos. El único que merece estar vivo y que matamos fue Jesús. Y pues, como sabemos, si Jesús no hubiera venido, nosotros no estuviéramos aquí. Nosotros no podemos estar con esa mentalidad de que merecemos todo, porque eso es muy malo, no nomás para nosotros como personas, pero lastimamos a la gente. Por nuestra manera de expresarnos, lastimamos a la gente. Nuestras acciones, nuestras palabras dañan a la gente a veces, y no lo hacemos a propósito, sino a veces es eso que pasa porque ya está dentro de nosotros y tenemos que dejar eso ir para poder estar más cerca de Jesús, como este ladrón que pudo aceptar a Jesús ahí mismo en la cruz. Y el otro no, él se murió y se fue al infierno, no porque Jesús no le dio la oportunidad, porque estaba ahí al lado de él, pero fue porque no quiso dejar ese odio que tenía dentro de su corazón, porque él probablemente se sentía que no merecía estar ahí, no merecía ese tipo de muerte, ese dolor, pero Jesús en verdad no se merecía esa muerte y la tuvo, y él no se quejó porque él sabía si no moría, nosotros no hubiéramos sido sanados ni cubiertos de él. Lo primero es aceptar que estamos mal y creer en Jesús. Y hoy les invito a pensar en esta pregunta. Y si ustedes admiten que creemos que merecemos todo, les invito a pedir perdón, porque eso es muy malo. Nosotros, incluyéndome a mí, a veces creemos que merecemos todo. Y eso es una mentira del diablo, en verdad. Porque no merecemos estar aquí. Y tenemos que reconocer eso y arrepentirnos antes de que sea muy tarde. Porque ya sabemos que dice la Biblia, que los tiempos ya están aquí. Y yo quiero, cuando yo me muera, que escuche esas palabras, que hoy voy a estar con Jesús y con Dios en el paraíso. No quiero quedarme acá atrás y irme al infierno. Es lo que yo les invito a pensar a ustedes, en cómo están viviendo, si están con esa mentalidad de que yo merezco todo o yo no merezco nada. Pues es nomás un reflectamiento de estas palabras a su vida en sí. Y esos son la segunda palabra que Jesús tuvo en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera palabra, a mí es una de mis palabras favoritas de Jesús en la cruz, porque dice: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. ¿Qué significa esto? Es muy importante porque aquí le está diciendo a Juan que cuida a su mamá, que no va a estar sola su mamá, que va a estar protegida, que va a estar cuidada. Y Jesús le está dejando no es carga, pero esto es responsabilidad muy grande a Juan, porque le tenía esa confianza de poder proveer por su mamá. Y podemos ver aquí que Jesús en verdad amaba a su mamá, era muy importante para él. Y como sabemos, el título mujer, un título de respeto en Caná. Y aquí podemos ver más allá de que una madre es alguien que cría y que puede guiarte como
a las cosas que tú tienes que hacer y seguir adelante. No nomás te grita y te dice que está mal, te da una razón de que estás mal. Te trata de mejorar a ti como persona, como hijo, como hija, y ese es su trabajo de una madre. Es muy honorable este título de madre, de mujer. Y Jesús le está dejando esta responsabilidad muy grande a Juan. Y lo que quiero acabar con esto es de que tratemos a las madres con respeto, como Jesús trató a su madre. Y si tenemos, por cualquier razón, ya no estamos ahí cerca de nuestras madres, tenemos que dejarle esa responsabilidad a alguien que nosotros confiemos mucho, como Jesús confiaba a Juan. Y eso es lo que yo agarro de esta palabra de mujer: he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Hola amigos, bueno, en esta tarde se dieron cuenta que estamos compartiendo con ustedes nuestro devocional familiar y quisimos hablar sobre lo que aconteció un viernes de crucifixión, ¿sí? Y ya se mencionaron las primeras 3 palabras o mensajes que Jesús dijo en la cruz. Y fue una situación física lamentable en la que se encontraba, pero aún allí, antes de morir, Él quería todavía enseñarnos algo más todavía. Y entonces la cuarta palabra o el cuarto mensaje que Él da es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso lo puedes ver en Mateo 27:46. Bueno, ¿por qué expresa así? Bueno, porque recordemos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, o sea, verdaderamente Dios, pero también verdaderamente hombre. Y como hombre, Él tenía sueño, Él tenía hambre, Él se cansaba, Él llegó a llorar, Él llegó a estar triste. Y también, porque no, se reía, obviamente, le gustaban los niños, o sea, tenía sentimientos, claro que sí. Entonces fue 100% Dios, yo así lo veo, y 100% humano, hombre, podrá tener sentimientos. Pero, ¿sabes? El pecado es contrario a la naturaleza de Dios. Mira, no puede haber pecado y Dios juntos, no es posible, porque Dios es santo. Y el pecado está totalmente apartado, separado de lo que realmente es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que Jesús ocupa ahora el lugar del pecador. Y sobre Jesús ahora está todo puesto, todo el pecado puesto en Él, ¿sí? Por eso Él puede sentir tanto dolor y decirle al Padre: ¿por qué me has desamparado? O sea, sintió tanto dolor en su cuerpo, tanta angustia, tanto sufrimiento. Y no es que estuviese renegando, sino su condición humana, su sentir, su dolor. Y bueno, la naturaleza misma estaba en contra de esa acción que estaba haciendo el hombre. La naturaleza se conmovió de ver lo que estaban haciéndole al Hijo de Dios, a Jesús, al que había venido a salvarnos, a rescatarnos, a hablarnos de esperanza. Lo que le estaban haciendo, la naturaleza misma se conmovió. Y sabes, nos dice que en Lucas 23:44, que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo total oscuridad. Toda la tierra se oscureció. El mismo sol dejó de brillar. El mismo sol se conmovió de ver tal atrocidad que estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la naturaleza misma, pero los hombres todavía parados ahí se burlaban. Pero el sol mismo dejó de dar su luz, dejó de dar su calor, su resplandor, su brillo. Se conmovió. Todos esos átomos de lo que está compuesto se conmovieron de ver lo que le estaban haciendo al Hijo de Dios. Y sabes, la quinta palabra va muy asociada a lo que te estoy diciendo de que Él fue humano, porque Él expresa: sed tengo. Y cuando dice esto es porque ya no había nada de fluidos en su cuerpo. La palabra nos dice que salió sangre y agua. Al salir agua, quiere decir que ya no había más sangre. Entonces Él necesitaba fluidos, ¿sí? Y por eso dijo: sed tengo, sed tengo. Y hay otra palabra, y esa es, creo que la más maravillosa, cuando Él
toma aire, se impulsa para poder gritar. Y la palabra es consumado es. Esa es la sexta palabra, consumado es. Y está en Juan 19:30. Consumado es quiere decir terminado es. Te he terminado la obra. Haz de cuenta que es el sello final. El sello final diciendo he triunfado. Es un grito de victoria. O sea, al decir consumado es, o sea, he vencido, Padre, he vencido. Y a eso vino. Aunque muchos se ponían tristes y lloraban, y otros dicen que en el infierno se gozaban y hacían fiesta porque habían acabado con el Hijo de Dios, pero cuando Él gritó, consumado es, entonces hasta el mismo enemigo comenzó a temblar como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Cuando Él grita, consumado es que diciendo, victoria hay, he vencido, consumado es, he vencido, he triunfado, he concluido la obra redentora, pude llegar hasta aquí. Recordemos que en el Getsemaní Él comenzó a orar y su sudor caía como gotas de sangre, de tanto estrés, de lo que le esperaba, de ese sufrimiento que iba todavía a atravesar, era humano. Y entonces lo que iba a atravesar, sabía lo que venía. Pero también sabía que tenía que hacerlo porque dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él quería que nosotros tuviésemos perdón de pecado. Así que es injusto cuando nosotros decimos, nadie me ama. Y te escondes porque dices, nadie me ama. Y tienes coraje porque dices, nadie me ama. Si tú estás diciendo eso, déjame decirte que tú estás poniendo en poco el sacrificio de Jesús. Porque Jesús hasta la última gota de sangre derramó por amor a ti. Y tú todavía te quejas que nadie te ama. Eso es imperdonable. Perdóname, pero eso es imperdonable. Porque Jesús vino a pisar la tierra, vino a derramar esta última gota de sangre por amor a ti y a cada uno de los que estamos en este planeta, y aún donde no pienses que hay vida, ahí estuvo Jesús y ahí está su amor hacia ti. Y sabes, ese grito es un grito de satisfacción. En medio del dolor, Él tuvo esa satisfacción de decir, papá, lo logramos. Pude hacerlo, sí, ya lo logramos, victoria. Y entonces nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando lo aceptamos, tú puedes caminar en victoria. Y aunque tú dices, ¿cómo caminar en victoria si estoy enfermo? Sí, pero el que se sostiene es Jesucristo. ¿Cómo caminar en victoria si hay deuda? Sí, pero el dador de todos es Jesucristo. El que provee se llama Jesús. Entonces tenemos que empezar a caminar en victoria, porque el que nos amó es victorioso y el que dio su vida por nosotros es más que vencedor. Y esa fue la sexta palabra. Pero ve, la séptima palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Él sabía que estaba por expirar, por morir. Y entonces Él le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque yo ya voy a ti. Y sabes, Él entregó voluntariamente su vida. Él tuvo que ir ahí voluntariamente. Cuando lo arrestaron, Él pudo, y nada más con decir, hey, ángeles, vénganse. Ellos, los ángeles, un ejército, una legión de ángeles hubiese venido y acabado con todo el ejército. Pero Jesús no hizo eso, porque Él voluntariamente se entregó. Y entonces su vida la puso voluntariamente. Y ahora Él va a regresar triunfante ante el Padre Celestial. Y entre tanto Él está diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe lo que empezó a acontecer? Bueno, el velo del templo, eran las 3 de la tarde, la hora de la oración. Los que se encontraban ahí, imagínate el rostro de espanto al ver el velo que separaba el lugar santísimo y el lugar santo. El velo fue rasgado de arriba a abajo, para que no dijeran, oh, algún hombre, alguna persona lo rasgó. No, Dios mismo dijo, de acá, ¡shum!, para que vean que el que mataron fue mi hijo.
Entonces, en la cara de espanto, porque nadie podía entrar ahí sino cada año. El sumo sacerdote entraba una vez al año y ahora el velo era rasgado. Y eso quiere decir que ahora tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Dios, solamente Jesucristo es el único mediador. Entonces nosotros podemos ir confiadamente al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos otro mediador, solo Jesucristo. Pero sabes, aparte de eso, también sucedió que hubo un terremoto, un temblor, cual nunca se ha habido, un temblor tan fuerte. Y después de eso, las rocas, que es lo más duro, lo más pesado, lo más duro y fuerte de la tierra, las rocas, no las piedritas, las rocas se partieron. La naturaleza misma se conmovió, las rocas se partieron. Recuérdense que el día del domingo de Ramos, que decían que callaran a los niños cuando Jesús entró al templo y que ellos, los niños, gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! Y le dijeron a Jesús: cállalos, qué escándalo es eso. Y entonces Jesús le dijo: bueno, si los callo, las rocas hablarán, las rocas alabarán. Y ahora las rocas, en este momento que Jesús estaba muriendo, las rocas se conmovieron y se partieron, no pudieron soportar tanto el ver al Hijo de Dios dando la vida por amor a nosotros. Las rocas se conmovieron, lo más duro. Pero ahora Jesús, ¿qué quiere? Que tu corazón, aunque sea tan duro como esas rocas, pueda ser conmovido hasta lo más profundo y tú veas en realidad lo que Jesús tiene para ti. Cosas de bien y no de mal. Él quiere algo excelente para tu vida. Él quiere lo mejor para ti. Lo mejor es Él en ti. Entonces, en esta hora, ahí donde estás, dile a Jesús que venga a tu vida. Y si tú dices: es que yo no siento nada, déjame decirte que no es cuestión de sentimientos. No es cuestión de emociones, que si siente la piel de gallina, no. Es realmente aceptarlo con esa conciencia y decir: ok, he cerrado mi entendimiento, mi oído, pero ya no es tiempo de cerrarlo, es tiempo de decir: yo necesito de Jesús, yo necesito de la vida y de una esperanza. El único que puede traerte vida y esperanza se llama Jesucristo. Y ciertamente lo crucificaron, pero no está muerto. Pero eso lo dejamos al siguiente devocional, ¿te parece? No faltes. Pero en esta ocasión quiero decirte que el que te ama se llama Jesús. Dos personas, dos seres están interesados en ti por siempre. Uno es Satanás. El otro lo acabamos de ver en esta hora, Jesucristo. ¿A quién tú estás escuchando? No hay otro. O es Satanás o es el Señor. Si tú has estado escuchando la voz del enemigo, es tiempo de que tú escuches la voz de Jesucristo. Que Él te está diciendo: te amo. Y te amé tanto que di la vida por ti. Caminé por ti descalzo. Me dejé azotar por ti. Y seguí caminando y hasta llegar a que me clavaran y a estar allí enfrente de todos por amor a ti. Y Él te sigue amando y te seguirá amando. Pero es tu decisión ahora. Yo te invito a que oremos en esta hora. Padre, en esta hora, gracias te damos por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y en esta hora, en tus manos nos ponemos. Te pido, Señor, que guardes mi vida y que me ayudes a ser sensible. No quiero que una piedra sea más conmovida que yo. No quiero que esa piedra tome el lugar que yo debo tomar. No quiero que esa piedra pueda sentir más que yo, Señor. Y no quiero que esa piedra alabe más que yo. Señor, dile al Señor que tú quieres alabarle más que una piedra y que tú quieres sentir mejor y más que una piedra. Habla con el Señor en esta hora, en tus propias palabras, pero ven a Jesús. Dile: Jesús, yo te recibo en mi corazón. Yo recibo en mi vida, en mi mente, en mi ser completo, Señor, tu palabra, y recibo ese sacrificio. Te recibo como mi Señor y Salvador,
y que seas tú guiando mi vida. Padre, quiero estar siempre a tu lado y tú a mi lado por siempre, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pronto. Dios te bendiga y sigue buscando del Señor. Bendiciones.